política, economía, mucho debate y previsiones. Son las 12 menos 5 de la noche. Vamos a contarles a ustedes cómo les va a ir el año que viene. En líneas generales, cómo va a funcionar económicamente hablando este país. Si la recuperación nos va a llegar o no. Antes de irnos a publicidad, Santiago Niño Becerra, nuestro economista, decía que va a ser un año de transición 2015, porque el objetivo es 2020. Sí. ¿Por qué? A ver, en el año 2012, España y 26 países más de la Unión Europea no firmó la República Checa por unas razones muy concretas, ni Reino Unido también por otras razones muy concretas, pero 26 países de la Unión Europea, España entre ellos, evidentemente, firmó un papel en el que decía, ese papel, que en el 2020 todos los países tenían que tener una deuda pública como máximo del 60% del PIB y un déficit estructural del 0,5%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que España, de hoy hasta el 2020, es decir, en 6 años, tiene que reducir su deuda pública en 400.000 millones de euros y tiene que reducir su déficit en 50.000 millones. Por eso decía antes que la deuda pública es impagable. ¿Es posible hacer esa reducción? No, imposible. Imposible. Francia tiene 2 billones de euros de deuda. Es que, pues lo que decía, que es absolutamente imposible. Entonces, yo digo que el 2015 es un año incómodo porque pienso que a raíz de todos los datos que se están tomando, en el 2015 ya van a decirle a la gente, oye, van a decirle a los españoles, a los franceses, a los alemanes, a todo el mundo, van a decir, oye, que hay que ir al 2020, a la nueva realidad. Tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Ejemplo, hace 4 días, desde el 1 de enero, en Holanda, se ha pegado un recorte al modelo de protección social tremendo. Es decir, a los ancianos que estaban en casas, en residencias, les han mandado a su casa o a casas baratas. Y que familiares, amigos, vecinos se ocupen de ellos. Es decir, está habiendo un recorte en el Reino Unido, por ejemplo. En el adelanto que hizo el ministro de Economía, Josh Osborne, de los presupuestos del año que viene, de aquí al 2020, en el Reino Unido va a haber un recorte de gastos del 35%. O sea, profesor, ¿vamos a continuar con los recortes en sí, este país? evidente. No, en todas partes. ¿En toda Europa? En toda Europa. Porque el objetivo, insisto, es llegar al 60% de deuda y a un déficit del 0,5%. Entonces, claro, la pregunta es, ¿tenemos crecimiento suficiente para afrontar esta adaptación? La respuesta es que no. ¿Por qué? Ahora nos centramos en España. El crecimiento que tiene España, y el que entiendo va a seguir teniendo, va a ser muy concreto, exportaciones básicamente, y esto ya veremos que está topado, y por otro lado en turismo, que también, antes hemos hablado un poco de ello, está topado porque el gasto medio por turista, en términos reales, está bajando. Es decir, hoy España tiene un gasto por turismo, o sea, cada turista gasta en España por cada día de estancia, en términos reales, en euros constantes, lo mismo que gastaba en el 2003. Es decir, están viniendo más turistas, pero no se ingresa más, no se gasta más por turista. Por ejemplo, nos interesaría que viniesen muchos rusos. El ruso cada día gasta 1.200 euros. Habíamos oído que estaban llegando rusos a la Costa Brava. Sí, pero ahora ha bajado muchísimo. Ha bajado muchísimo, ¿no? Bien, por otra parte, en relación con esto, evidentemente, lo que es todo el tema del emprendimiento, el fomento del emprendimiento va a continuar enormemente. ¿Por qué? Al no haber suficiente demanda de trabajo por parte de las empresas y de la administración pública para absorber los 5 millones de desempleados que hay, desempleados o subempleados que hay, ¿qué es lo que se fomentará? Evidentemente el autoempleo. Es decir, le colgarán el cartel que ya se está haciendo ahora, de emprendedor. De autónomo. Exactamente. Es decir, el emprendedor que, como la misma palabra indica, es alguien que está emprendiendo, en realidad será el autónomo que está trabajando por cuenta de terceros para otras personas. Y también pienso que el 2015 muy posiblemente es el año en que pueden ponerse en marcha en España los minijobs tipo Alemania. Es
Es decir, un empleo a tiempo parcial puro, absolutamente puro, muy concretizado y, evidentemente, apoyado en otras cosas. Y con sueldos en torno, bueno, muy bajos también, claro. Sí, claro. Evidentemente, pensemos que en Alemania un minijob medio está percibiendo al mes 430 euros, 350 euros, etc. Lo que pasa es que son acumulables en Alemania los minijobs. Bien. Otros elementos que favorecen, entiendo, esta evolución es la economía colaborativa. Le pongo comillas porque el término se ha tergiversado muchísimo. Por ejemplo, hay distintas aplicaciones de Uber, etcétera, etcétera, para sustitutivas del taxi. No así exactamente, pero esto va más porque ocupa gente. Sí. Por otra parte, entiendo que el sector R, lo que yo llamo sector R, reciclaje, rehabilitación, recuperación, reparación, etcétera, etcétera, va más. Aquí podríamos, por ejemplo, sacar recursos. Hay programas en marcha para recuperar basureros en Latinoamérica, porque allí no se recicla nada y hay mucho recurso para sacar. En Guatemala, por ejemplo, hay programas para poner en marcha. Es decir, yo conozco arquitectos que están trabajando mucho en rehabilitación de edificios. Es decir, aquí hay un campo. Además, por otra parte, España es un país que actualmente es muy barato, es baratísimo, ¿no? Entonces hay mucha inversión que está viniendo aquí a España. Pongo entre comillas inversión porque, claro, es una inversión que está comprando España a precio de saldo. A mí, yo recuerdo que me afectó muchísimo cuando leí que un fondo en el cual participaba Bill Gates había comprado una joya como es Fomento de Construcciones y Contratas, un porcentaje de un 5% por 115 millones de euros. Es decir, esto es subvalorar enormemente una empresa que es emblemática en España, ¿no? Y, por otra parte, tenemos el tema de la bajada del precio del petróleo y de la desvalorización del euro, que esto, aquí ya depende los puntos de vista, puede jugar a favor o puede jugar en contra de distintos sectores de la economía española. Bueno, de eso precisamente nos vamos a encargar ahora, de la bajada del precio del petróleo, antes de ir con vosotros. Es verdad que se dice que, claro, la energía, al estar más barata, puede ayudar a la recuperación del país. El petróleo ha bajado y mucho. ¿De qué manera nos